Sean todos bienvenidos. Estamos aquí en la casa del Señor. Es el día del Señor, ¿verdad? El pueblo cristiano se reúne alrededor del mundo para alabar y bendecir su nombre, para rendirle culto al único que es digno de toda adoración. No venimos por obligación, venimos por agradecimiento, venimos porque le amamos, venimos porque dependemos de Él para todo. Entonces vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor, para que sea el Señor el que nos ayude, nos ministre, pero para que sea Él quien reciba todo honor y toda alabanza. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre esta mañana, Señor. Gracias. Gracias porque tú has permitido que estemos aquí en tu casa, que hayamos abierto nuestros ojos en esta mañana, Señor, y ver la luz de un nuevo día, que pudimos ponernos en pie, pudimos compartir con nuestros seres queridos y pudimos estar aquí, Señor. Gracias, porque es por tu misericordia y por tu amor, Dios. En estos momentos ponemos este servicio en tus manos. Desea tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones. Desea tu Santo Espíritu moviéndose, Señor. Que seas tú el que reciba todo honor y toda alabanza que salga de nuestra boca, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo te alabamos y te bendecimos, Señor. Igualmente, Señor, ponemos en tus manos al Señor Martín, un hermano que está pasando por una necesidad grande en estos momentos, Señor, que está en una cama. Que sea tu Santo Espíritu ministrando su vida, Señor, que él pueda sentir tu presencia allá donde se encuentra, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo lo abandonamos en tus manos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El último servicio fue un servicio maravilloso, un servicio bien bonito que tuvimos unidos, ¿verdad? La unidad en el pueblo del Señor, en el pueblo de Cristo Jesús, en el pueblo de Dios debe sentirse siempre en todo momento. Y el domingo pasado se sintió bien lindo que estuvimos todos juntos aquí. Vamos a tener nuestra lectura en el libro de Mateo 10, del versículo 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Yo lo voy leyendo, ustedes lo van siguiendo allá en su Biblia. Mateo 10, versículo del 1 al 8. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Dice la palabra del Señor aquí, finalizando ese versículo: de gracia recibiste, dad de gracias. Hay que ser agradecidos. Pero en esta parte, el versículo 5 dice que los envió Jesús, pero le dijo que no fueran a donde los gentiles y a la ciudad de Samaritano. Inicialmente él quería que fueran a las ovejas perdidas de Israel, pero luego recuerda que él nos dejó un mandamiento, que es ir
y predicad el Evangelio a todas las naciones. El Evangelio es universal, pero inicialmente, por alguna razón, Jesús quería que fueran a las ovejas, inicialmente a las ovejas perdidas de Israel. Date gracias lo que de gracias recibiste. Hay que ser agradecido. Vamos entonces a continuar con nuestro servicio y vamos a cantar. Usted cante, alégrese, abra su boca y alabe a su Dios. Amén. En tu luz yo estoy corriendo, fuera de la oscuridad. Por tu cruz eres verdad, eres vida, eres amor.
sin pecado nos dé salvación en su lugar. Según mío, a tu su amor es grande, su amor es grande. Cristo Mesías, es tu nombre, tú nos redimes, regalo del cielo, Cristo Mesías, Cristo Dios, el vino y el pan que acuerdan que sufriste por mí, amor fiel, llenó la tierra con la muerte. Su amor es grande, su amor es grande. Cristo Mesías, ese es tu nombre, tú nos redimes, regalo del cielo, Cristo Mesías, Cristo Dios. Cristo Mesías, ese es tu nombre, tú nos redimes, regalo del cielo, Cristo Mesías, Cristo Dios, Cristo Mesías, Cristo Dios, Cristo Dios, Cristo Dios. Buenos días, Dios les bendiga. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes un día más. Gracias por las alabanzas. Ese último canto bendice mi vida, todas, pero este es un canto muy especial. Cristo Mesías, Cristo Dios. Él fue el que nos redimió, el gran regalo del cielo. Amén. Y por eso tenemos que estar agradecidos. Le doy la más cordial bienvenida a todos. Y bueno, como el pastor leyó nuestra
o nuestro mensaje va a estar basado en el libro de Mateo, en el capítulo 10, Matthew 10, del verso 1 to 8, verso 1 al 8, pero básicamente me voy a estar basando en el verso número 8 y lo vamos a leer nuevamente. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Es decir, que el Señor le dio a sus discípulos ese don de poder sanar enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar muertos, de echar fuera demonios. Pero como nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto ese don también es dado a nosotros, porque nosotros estamos teniendo ese respaldo de Cristo Mesías. Amén, porque la palabra de Dios es vigente, la palabra de Dios no tiene caducidad. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos ese don de hacer como hicieron los discípulos. Lo que les quiero decir es que el Señor nos está exhortando, o más bien la palabra exhortación también puede tomarse como un consejo a los creyentes. ¿Para qué? Para que nosotros también extendamos ese amor y esa misericordia hacia aquellas personas que lo necesitan. Ahorita estuvimos orando por una necesidad. Una persona está en cama, no sabemos qué puede pasar, pero nuestro deber como hijos de Dios es interceder y orar por él, para que el Señor haga una obra maravillosa en él, en su perfecta voluntad. Amén. Y acordémonos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y al momento de dar nosotros ese amor y esa misericordia, la debemos dar de una manera desinteresada. Es decir, que ya nosotros hemos recibido, por lo tanto nosotros debemos extender eso de lo que nosotros hemos recibido sin recibir nada a cambio, porque el regalo más grande que el Señor nos ha dejado a nosotros fue la salvación y tener vida eterna. No es fácil, no fue fácil el Señor dar a su único Hijo para que usted y yo fuéramos redimidos y fuéramos rescatados de esa muerte eterna para tener una vida eterna. Entonces, teológicamente hablando, la gracia es esa salvación, esa redención de Cristo Jesús por nosotros. ¿Se acuerdan cuando les prediqué antes de unos 2 domingos anteriores acerca de cuál fue el ministerio de Jesús en la tierra? Fue redimirnos a nosotros, darnos esa redención, darnos esa salvación. Cuando hablamos de amor y misericordia sabemos que es amor, pero muchas personas no entendemos cuál es el concepto de la misericordia que tiene el Señor con nosotros. Y la misericordia es ese trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesús. Queriendo decir con esto que esa gracia y ese regalo que el Señor nos dio a nosotros no fue porque nosotros realmente no los merecíamos, porque acordémonos que estábamos muertos en pecado. Solo ese amor de Dios por nosotros permitió que nosotros a través de Cristo Jesús estuviéramos en esa comunicación con el Señor. Amén. Así que nosotros debemos también extender ese amor y esa misericordia sin mirar a quién. Debemos mostrar ese amor que hay en nosotros, que Cristo Jesús depositó en nosotros, sin mirar a quién, sin mirar condición, sin mirar estrato social. Nada. Tenemos que nosotros mostrar amor y misericordia.
Eso se basa en el libro de Efesios, capítulo 2, del verso 8 al 9, esto que les acabo de decir, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros no podemos hacer nada para que el Señor derrame de su amor, para que el Señor nos hubiera dado ese regalo, su único Hijo. La redención fue para todos, sí, la redención fue para todos. La redención es universal, como decía el pastor ahorita. Jesús vino, se encarnó, vivió entre nosotros y tuvo la muerte de cruz por nuestro pecado. Es la muerte más humillante que podía haber en ese tiempo, que era morir en una cruz. Entonces, valoremos eso que el Señor nos dio, esa palabra que el Señor nos dio en Juan 3:16. Todos no lo sabemos y quizás muchos lo repetimos, pero hay que tener como entrar en esa conciencia de ese gran regalo, de ese gran sacrificio. Y dice Juan 3:16 así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 2:2 dice: y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es la palabra propiciación? Porque a veces leemos versículos en la Biblia y leemos palabras que, ¿qué quiere decir esto? Pero entonces, para poder entender mejor este verso, la propiciación es hacer algo para ganar un perdón. Es decir, que Jesús hizo algo para que nosotros pudiéramos ser perdonados por Dios Padre. Amén. Les pongo un ejemplo. Un niño hace una travesura y es regañado. Y ese niño dice: ok, para yo cubrir mi falta, entonces yo me comprometo a hacer un trabajo por cierto tiempo, por 2 meses, 3 meses, qué sé yo, limpiar la casa, cortar el césped. Él tomó el compromiso de hacer un acto. ¿Para qué? Para que pueda ser perdonado a esa persona por esa persona a cual le hizo la falta. Amén. Entonces, por eso hablamos de esa propiciación, es decir, que el Señor se dio completo por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos ser limpios de ese pecado cometido por nuestros padres Adán y Eva. Amén. Pero la salvación es personal. Usted decide si usted quiere tener a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, para poder gozar de esa vida eterna, para poder gozar de eso que el Señor nos ha preparado, de lo que habla la Biblia, de lo que nos habla la palabra, y en donde nosotros vamos a tener ese privilegio, vamos a tener ese gran oportunidad, por decirlo de alguna forma, de poder estar con nuestro Padre Celestial y de poder estar también con nuestros seres queridos, esos que partieron antes. Yo quiero estar ahí. Yo quiero abrazar a mis padres, yo quiero abrazar a mi hija, yo quiero abrazar a mi hermano, yo quiero abrazar a mi abuelo. Esa es la oportunidad que el Señor nos está dando. Porque acordémonos que van a venir tiempos difíciles donde muchas personas no están creyendo en esa redención, no están creyendo en esa salvación, y es posible que suceda como sucedió con el arca, que cuando el Señor decidió cerrar esa puerta, no hubo poder humano para abrirla. Por lo tanto, el Señor nos está haciendo un llamado para recibir esa salvación. Él no quiere que nadie se pierda, lo dice su palabra. Lo leímos en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto,
nosotros tenemos la oportunidad hoy por hoy de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si usted no lo ha hecho, este es el tiempo. Quizás están diciendo, pueden estar pensando, ay, pero qué reiterativos son esos. Es que ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Porque si nosotros no damos ese mensaje, porque si nosotros nos quedamos con eso que el Señor nos ha dado, que hemos atesorado, y entonces no, tengo que cuidarlo, estamos cometiendo un error grave, porque le estamos negando entonces a otro una oportunidad de conocer ese Redentor, de conocer ese quien dio su vida para que podamos gozar de los privilegios y de las cosas maravillosas que el Señor tiene preparado para nosotros. La palabra de Dios es real, la palabra de Dios es verdad. O sea que lo que estamos diciendo aquí no es un invento del hombre. Esto es palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta y tenemos que estar bien puestos, bien listos, y no dejar pasar la oportunidad de compartir esta palabra, de compartir este evangelio. Nosotros, este regalo que el Señor nos dio, entregar una vida, no todo el mundo está en esa capacidad. Y cuando nosotros, por ejemplo, recibimos un regalo de alguien, a veces nos podemos sentir comprometidos, no es una obligación, nos podemos sentir comprometidos de, oh, esta persona me dio algo, entonces yo tengo que retribuirle ese regalo. Pues con Dios no es así. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos un regalo que equipare o que se ponga a nivel de eso que el Señor nos dio, que fue entregar a su Hijo para que tuviera muerte y muerte de cruz. Además, acordémonos que el Señor es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en esta tierra. Así que nada podemos hacer, nada podemos darle para recompensar eso que el Señor nos ha dado a nosotros. Así que por esa parte no nos sentamos tan comprometidos, sino que más bien actuemos en obediencia a lo que el Señor nos ha dejado a nosotros. ¿Cuál fue? Ir y hacer discípulos. Esa gran comisión que el Señor nos ha dado. Ahora pueda decir, ay hermana, pero es que yo no puedo ir a otros países, yo no puedo. Pues déjeme decirle que usted mismo, empezando por casa, usted puede cumplir esa gran comisión. Amén. Por lo tanto, ninguno de los que somos llamados hijos de Dios estamos exentos de llevar el evangelio a toda criatura. Prestémosle atención a esto, porque el Señor nos va a demandar un día esto. Dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y tengamos cuidado, porque el Señor nos va a pedir cuentas al final de la historia. La Biblia nos enseña a dar gracias en una actitud fundamental en nuestra vida. En el Salmo 107:1 nos exhorta a dar gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y Efesios 5:20, el apóstol Pablo nos dice, date gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos darle gracias a Dios por ese amor, debemos darle gracias a Dios por esa misericordia, debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y comprometernos nosotros a vivir una vida en gratitud, en alabanza y en santidad. Nosotros los nazarenos somos llamados a santidad, a estar apartados del mal, a estar apartados del pecado. Porque si nosotros continuamos esa vida que antes llevábamos, entonces, una vez lo dije aquí, entonces estamos echando por tierra el sacrificio que hizo Cristo Jesús por usted y por mí. El Señor nos llamó a reconciliación,
Acordémonos que por el pecado se perdió esa comunicación y Cristo Jesús vino a interceder en esa muerte, rompió el velo que nos impedía estar en esa comunicación con el Señor, y podemos ahora entrar confiadamente hacia sus atrios, ante su trono, con acción de gracia. Por lo tanto, nosotros debemos actuar en amor, en agradecimiento y tener misericordia. ¿Qué hemos recibido por gracia nosotros? ¿Usted se ha preguntado qué he recibido yo del Señor? En algún momento que leímos este pasaje, nos hemos preguntado qué hemos recibido nosotros del Señor. Pues una de las cosas más importantes que hemos recibido del Señor fue su salvación. Dice la Biblia que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Lo acabamos de leer en Juan 3:16. ¿Qué más nos dio el Señor? Nos dio el perdón. Dice, la gracia de Dios también se manifiesta en el perdón que recibimos por nuestros pecados. Y aunque todos hemos fallado en pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él. El llamado del Señor constante desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días ha sido: vuélvete a mí. Rechaza el pecado, y si estás en pecado, ven a mí. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza. Pero tienes que ser honesto con el Señor. No tienes que demostrarle al otro que viniste delante del Señor y estabas en pecado tú. No, eso es una comunión entre tú y el Señor. Pedirle, perdóname mis pecados, te he fallado. Cualquiera que sea la circunstancia por la cual mi pie resbaló, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, tú me amas con amor eterno y vengo delante de ti con un corazón rendido, límpiame. Esa era la oración que le hacía el salmista al Señor: límpiame más y más de mi maldad. Esa es nuestra oración hoy por hoy delante del Señor. Estamos en un mundo muy convulsionado, con muchas cosas que enredan, sobre todo a la juventud, a los niños, y muchos adultos estamos dejando que eso penetre en los hogares. Hemos visto y hemos escuchado consecuencias por estar en esa vida, por estar en el pecado. Muchos niños tomando decisiones erradas, incorrectas. Nosotros como adultos tenemos que interceder. Nosotros como adultos tenemos la obligación, en el nombre del Señor, de orar por esos jóvenes, de rescatarlos de esas garras del enemigo, porque eso es lo que quiere. ¿Y sabe por dónde empieza? Por la familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? De todo eso que hemos recibido, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Fallaste? Mira a ver cómo vas a hacer. No, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que tú muestres amor, que tú enseñes, que le digas, que valore ese sacrificio, que puedas disfrutar más adelante de eso que Él tiene bonito para nosotros, que es esa vida eterna. Dice la palabra del Señor, donde no va a haber más llanto, más tristeza, más dolor, donde todo va a ser hermoso, maravilloso. Y yo lo creo. No sé cuánto tiempo pueda pasar, pero yo quiero estar ahí. No fuimos exentos y todavía cometemos errores, pero ahí está la misericordia de Dios todos los días. Dice la palabra de Dios: nuevas son sus misericordias cada mañana, cada día, cada instante. El Señor nos da la oportunidad de venir delante de Él y arrepentirnos y hacer esa oración de contrición de corazón. Así que yo los exhorto, yo los animo, yo los aconsejo
que no dejemos pasar estas oportunidades. Es el tiempo y los tiempos se están acortando. No va a haber tiempo de arrepentirse. Y entonces, cuando más adelante te pidan probar tu fe, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir negándola para seguir? ¿O vas a tomar entonces la decisión de decir, yo creo en Jesucristo, mi Señor y Salvador? ¿Y sabe por qué lo digo? Porque muchas personas están en el Evangelio, pero no comparten del Evangelio. Y da tristeza decirlo. Se invita a la iglesia, se invita a una actividad, se invita a la oración, se invita a un ayuno, se invita a una vigilia. No tengo tiempo. No puedo. Yo no puedo. Particularmente yo ahora mismo no puedo. Yo dependo de alguien. Yo estoy orando por un auto. Yo dependo de alguien. Pero mi corazón se entristece de no poder venir y participar de cosas de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo por nuestra comunidad? ¿Qué estamos haciendo por nuestra propia congregación? Usted hable de Cristo, usted expóngale ese mensaje de salvación, no importa el lenguaje, no importa si usted habla inglés, francés, chino, no importa, el Señor le va a dar a usted esa palabra con solo decir, Cristo te ama. Jesus loves you. He has a good plan for you. Él tiene un gran plan para ti. El Señor va a obrar. No vas a saber de qué manera, pero el Señor va a obrar. Y no es solamente estas iglesias, las que muchas iglesias, muchos pastores estamos proclamando la palabra del Señor y a veces ni sabemos ya ni cómo hacer ni qué hacer para que esas personas puedan atender. Muchas excusas. ¿Será que el Señor tuvo una excusa? Les dejo esa pregunta, les dejo esa inquietud. El Señor no lo pensó, el Señor no escatimó, dice la palabra. Por lo tanto, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido ayuda y fortaleza. Dios nos da la gracia para enfrentar los desafíos de la vida y fortalecernos en momentos de debilidad y ayudarnos a superar nuestras limitaciones. Por nuestras propias fuerzas muchas cosas no las podemos lograr, solo con la ayuda de Dios Todopoderoso. Siempre lo he dicho. No se crea que porque usted es quien cree que es, ha alcanzado las cosas. No, ha sido por el poder de Dios y por ese amor a usted que le ha permitido. También le ha cerrado puertas. Yo estoy seguro de que muchas cosas que ustedes le han pedido al Señor, el Señor no se las ha respondido porque no les conviene, porque no es la voluntad del Señor. Pero a veces nosotros somos insistentes y persistimos y vemos que las consecuencias no son las más adecuadas. Mucho cuidado con eso. El Señor nos ayuda, el Señor nos da la fuerza, pero tenemos que tener en cuenta su voluntad, no nuestros propios criterios. Y debemos dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe, porque eso fue lo que nos dejó el Señor a nosotros, el Espíritu Santo. Él nunca nos ha dejado solos. Él es nuestra guía, Él es el que nos redarguye del pecado, es el que nos da convencimiento del pecado y Él es el que nos guía el camino que debemos tomar. Amén. ¿Por qué hemos recibido esta gracia de Dios? Hombre, por amor, por nada más. El Señor hubiera dicho: Adán y Eva, pecaste, te di toda mi confianza, pero ¿sabes qué? Me fallaste,
Y el Señor pudo haber hecho otra creación. ¿Lo pudo haber hecho? Sí. Si el Señor es Dios todopoderoso. Mas sin embargo, Él dio la oportunidad. Tengo aquí en mis notas que a pesar de el pecado de Adán y Eva, Dios no nos abandonó en nuestra rebeldía y pecado. Wow. ¿Se imagina usted si en esos inicios el Señor tuvo esa misericordia, porque el Señor vio que todo era bueno y que estos dañaron todo lo que había hecho por sus acciones, por no pensar, por tomar malas decisiones? ¿Cuánto más con nosotros, que traemos ese lastre por generaciones? Dios nos llama a reconciliarnos con Él. Y este acto es la expresión más grande del amor y la gracia de Dios hacia la humanidad. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo podemos recibir perdón y salvación. ¿Creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Yo lo creo. Porque el Señor a mí también me rescató. Yo he pasado por muchas situaciones muy difíciles desde mi adolescencia y el Señor me rescató. Y aquí me tiene. Estuve mucho tiempo como que no, pero no es lo que tú digas, es lo que yo tengo para ti. Tú eres ese vaso que yo quiero usar. Tú eres ese vaso que yo quiero llenar. Tú eres ese instrumento que yo quiero usar para que tú extiendas mi palabra. Pero todos los que somos llamados hijos de Dios, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Señor nos quiere usar. Tenemos que ir a llevar el Evangelio, tenemos que ir a predicar su palabra, no nos podemos quedar con ese tesoro y tenemos que aprender también a perdonar. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia del hombre que fue perdonado toda su deuda, pero que este hombre no pudo perdonar unos cuantos centavos que le debían a él? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Si a nosotros ya nos dieron el perdón más grande. Meditemos en eso. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, ¿qué podemos dar nosotros a los demás de esa gracia recibida de parte de Dios? En Mateo 22:39, Dios nos manda amar a nuestros semejantes, cualquiera que sea, como a nosotros mismos, y dar esa generosidad de la gracia de Dios. Nos llama a compartir nuestras bendiciones con los demás a través de nuestro tiempo, de nuestro talento, de recursos para ayudar a los necesitados, o también ofreciendo una palabra de aliento a aquel que lo necesite, aquel que está pasando por momentos de dificultad. Debemos ser compasivos, debemos ser justos. No está en nosotros el prejuzgar y juzgar. Y tenemos que hacer lo posible para ayudar a aquellos que sufren. Ahora, la pregunta sería: el que es creación de Dios y no es hijo de Dios, ¿puede hablar de esta gracia que el Señor nos dejó, que el Señor nos ha dado? Pues déjeme decirle que
como le dije al principio, la redención fue para todos y que la salvación es individual. Por lo tanto, la creación sí puede ser agradecida por las bendiciones que el Señor les ha dado, puede ser agradecido por su trabajo, puede ser agradecido por su casa, puede ser agradecido por sus bienes, puede ser agradecido por salud. Pero nosotros que somos llamados hijos de Dios, tenemos un agradecimiento mucho mayor, que fue la salvación de Cristo Jesús. Por lo tanto, todo aquel que recibe al Señor como su Señor y Salvador debe predicar ese evangelio, debe predicar ese mensaje de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que debemos de dar gracia de lo que gracia recibiste? Pues porque el Señor nos dio esa tarea. Nosotros recibimos, nosotros fuimos limpiados, nosotros hemos sido sanados, nosotros fuimos liberados del pecado. Entonces nosotros también debemos ser testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso es que nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ese tesoro debemos compartirlo con los demás. Debemos ser generosos de compartir nuestras bendiciones sin esperar nada a cambio. Debemos dar de manera desinteresada, sabiendo que hemos recibido más de lo que merecíamos. La idea detrás de esta enseñanza es que como cristianos hemos recibido de Dios de manera gratuita y sin merecerlo la salvación y las bendiciones de la vida eterna. No debemos retener nuestras bendiciones solo para nosotros mismos, sino compartirlos con los demás de manera desinteresada y sin esperar nada a cambio. ¿Pero cómo podemos hacer esto? Llevando el evangelio. Llevando ese mensaje de salvación. Necesitamos ser luz del mundo. Necesitamos ser esa sal. En Deuteronomio 15:11 nos dice la palabra de Dios: abre tu mano al pobre y al necesitado en tu tierra. Tú fuiste bendecido, da de lo que recibiste. No oprimas al extranjero ni al huérfano, porque si tú los oprimes y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Tienes que mostrar tu amor a toda la humanidad. No te niegues a hacer bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Nos lo dice Proverbios 3:27. Si el Señor nos ayudó, nosotros podemos ayudar a los demás. Si el Señor nos bendijo, nosotros podemos bendecir a los demás. Debemos vivir en gratitud y generosidad hacia los demás. Que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para ser generosos, compasivos en todo momento, para llevar su amor y su gracia al mundo que nos rodea. Para concluir, como cristianos podemos hablar de la gracia de Dios que nosotros hemos recibido y darlo a los demás, ya que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo llegó donde Jesús? Y Jesús le dijo: es necesario que tú nazcas de nuevo. Pero ese mensaje no lo entendió. Nacer de nuevo es morir a nuestros pecados y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Señor Padre, ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos, Padre, a dar de lo que tú nos has dado a aquel que lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, es mi oración a ti, Señor, de que nos pongas un corazón sensible, Padre, de que nosotros podamos compartir, Señor, de esas bendiciones que tú nos has dado,
que podamos compartir de ese don, de ese regalo maravilloso, Señor, que fue tu vida, Padre, para que nosotros pudiéramos ser redimidos, Señor, y poder tener esa vida eterna junto contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a ser esforzados, a ser valientes, a no tener temor de hablar de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús es mi oración para ti, Señor, de que todos los sentidos se abran y podamos entender, Señor, el valor de tu sacrificio por nosotros. Que nosotros podamos compartir de tu amor, de tu gracia, que podamos nosotros extender, Señor, ese amor. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, tú eres grande, Padre, tú eres fiel, Señor, y dice tu palabra que tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana, Padre. Cada día tú nos das la oportunidad de poder venir a ti, Señor, y decir: me arrepiento, Señor, perdóname, Padre. Límpiame más y más de mi maldad. Hazme un corazón sensible a ti, Señor. Y dame de tu palabra, dame de tu unción, que sea tu Santo Espíritu el que me guíe, que sea tu Santo Espíritu el que mueva en mí el querer como el hacer, Señor. Tú nos llamas y tú nos dices: dad de gracia lo que de gracia has recibido. En el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso, en tus manos de amor estamos, y que las personas puedan tener la oportunidad de decir: te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más, y que yo pueda ser ese heraldo en mi familia, en mis amigos, en mi comunidad, de llevar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, ayúdanos y perdónanos si te hemos negado en algún momento. La gloria y la honra siempre van a ser para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. El mensaje de hoy entonces, darte gracias, lo que de gracia recibimos, ¿verdad? Para ponerlo más sencillo, dar gratis lo que gratis recibimos. ¿Y qué recibimos? La salvación, inmerecida, porque no la merecíamos. Entonces compartir el Evangelio, llevar el Evangelio a nuestra familia, a nuestras amistades, a la comunidad, en donde quiera vayamos, compartir la palabra del Señor. Gracias, Señor, por ese mensaje. Anuncios, entonces tenemos que Yoli, ¿me ayuda? Sí, el viernes, el 28 de abril, va a ser la última recaudo de fondos para los niños que van a acampar, y va a ser un viernes en la noche cuando jugamos banco, pero no tienen que quedarse a jugar si no gustan, pero por favor ayúdalos y apoyen a los niños y vengan a comer. Pueden comer a las 6 o también pueden llevar la comida como take-out. Y yo no voy a tener cajas así para que puedan llevarlos si no quieren jugar banco. Pero si quieren, por favor, quédense, juegan y ganan premios. Amén. Una forma de dar, disculpen, una forma de dar de gracia, lo que de gracia recibimos, colaboremos para los campamentos de los niños, de los jóvenes. Saben, yo sé y he visto que muchos niños y muchos jóvenes han sido tocados en los campamentos. El Señor les ha tocado, ¿ya? Y esa es una forma. Y tenemos también otro evento para que anoten en su agenda. Mayo 13 va a haber una conferencia y va a haber traducción. Va a ser en español, pero va a haber traducción en inglés. Va a ser de damas. Invite a una amiga desde ahora, anote en su agenda una forma de compartir el Evangelio. Si yo no me atrevo a hacerlo, entonces invito a mi amiga a que venga aquí a ese evento y va a recibir del Señor. Entonces ahí tienen a las 10 de la mañana, mayo 13, anótenlo en su agenda. Entonces vamos a orar para despedir pues este servicio y llevémonos esa palabra atesorada en nuestro corazón. Debo dar de gracia lo que de gracia recibí. Padre Santo, te alabamos, Dios. Oh Santo de Israel, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos diste esa salvación y yo no la merecía. Realmente lo que yo merecía era vivir lo que tú sufriste en esa cruz. En mi cuerpo yo debí recibir lo que tú recibiste, pero tú tomaste mi lugar, y no solo tomaste mi lugar, sino que me regalaste la vida eterna. Por eso debo compartir a aquellos que no te conocen, compartir esa palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo ponemos este tiempo, esta semana, Señor, que inicia en tus manos. Oh Santo de Israel, que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas. Que seas tú, Señor, poniendo palabra en nuestra boca para compartir de ti, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.